el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Queridos hermanos, pues este fragmento del Evangelio para todos nosotros es muy conocido. De hecho, la semana pasada también hicimos algún comentario sobre esta situación. Quienes están en la barca, quienes viven en una situación difícil, también una experiencia profunda de fe. Porque llenos de terror, pues a fin de cuentas buscarán el auxilio de Dios o buscarán un auxilio o un remedio a su manera. Pero es Dios el que sale a nuestro encuentro. Por eso el Señor Jesús les dirá: «No teman, soy yo». Bueno, pues en este encuentro con el Señor y en esas situaciones difíciles, pues nos encontramos también con Pedro, que caminará sobre las aguas. Habrá el momento en donde él sienta que no puede más y se hunde y acudirá al Señor Jesús. Permítanme hacer un comentario, una reflexión, quizás muy distinta a la que siempre han escuchado. Yo quiero pensar en aquellos hombres que de alguna manera quieren realizar su vida sin Dios. Y pues se comenta que, por ejemplo, aquel que fue presidente de México, el presidente de Calles, que persiguió tanto a los católicos, antes de morir pidió que estuviera un sacerdote a su lado. Algo similar se dice de un comentarista, de un caricaturista que recientemente murió. Él comienza ciertamente en su infancia, creció en un hogar católico. Durante toda su vida se dedicó, un gran periodo de su vida, se dedicó a hacer algunas caricaturas en donde denostaba a la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, e incluso hablando de manera contraria a Cristo. Me alegra porque se menciona que en los últimos años de su vida hubo una conversión en él. También se señala que Stalin, y más que él todavía, Lenin propiamente dicho, es el que al final de su vida decía: quizás más que miles de cañones, al mundo lo que le hacen falta es hombres como San Francisco. Que el hombre abra su corazón a Dios. Bueno, pues ciertamente cada uno de nosotros tendríamos que pedirle al Señor que no nos esperemos al final de nuestra vida, que nadie se esperara al final de la vida para buscarlo a Él. Que nadie esperara momentos o situaciones difíciles en su vida para buscar a Dios, porque Dios no es solamente para cuando tenemos un problema o un conflicto. Es que podríamos decir que el trato con Dios tiene que ser tan cotidiano que todos los días podamos saber que Él está con nosotros
y que Él nos ama. Y que entonces efectivamente todos los días, aunque no tuviéramos problemas y dificultades como estos hombres, nos postráramos ante Jesús y pudiéramos decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pues hoy es domingo. Tenemos la posibilidad de ir a misa, de ponernos de rodillas ante el Señor, de confesarnos, de comulgar de su cuerpo y de su sangre. Querido amigo, no esperemos a que la muerte se nos acerque, a que los problemas nos lleguen hasta el cuello, al momento en que sintamos que nos ahogamos. No, porque Dios no es solamente para esos momentos difíciles. Dios es para toda la vida, es la vida, y Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre. Déjate atrapar por su amor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.